El río Jordán finalmente se ha secado y algo aterrador han descubierto. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. El río Jordán, uno de los cuerpos de agua más icónicos de la historia, finalmente se ha secado. Prepárate para sumergirte en esta aventura llena de misterio y suspenso, mientras seguimos a un grupo de valientes exploradores que descubren algo inesperado en el fondo del río seco. Seguramente habrás oído hablar del Jordán, y es que este cuerpo de agua tiene una importancia histórica y religiosa que lo vuelve sumamente especial. Este río tiene un significado especial para los cristianos y judíos, pues de acuerdo con la Biblia, Jesús de Nazaret recibió el bautismo en sus aguas. Pero ellos no han sido los únicos interesados en él. Económica y turísticamente también es un lugar muy solicitado. Esto se debe a que las aguas del río Jordán son el segundo recurso hídrico más importante de Israel. Para que te des una idea, tan solo Jordania recibe 50 millones de metros cúbicos de agua del río Jordán. Pero quizás hayan abusado demasiado del uso de este icónico río, tanto al punto de estar muy próximo a que no haya ni una sola gota de él en el futuro. Ubicación del Jordán. Imagina que estás viendo un mapa de Asia Occidental y que estás buscando un lugar llamado Jordania. Si miras en la zona de la media luna fértil del río Jordán, en la orilla este, encontrarás a Jordania, un país muy importante. Y no solo porque está en un lugar estratégico en donde se unen tres continentes, Asia, África y Europa. Pero hablaremos mejor de este asombroso país más adelante. Por ahora, lo que debes saber es que Jordania limita con otros países como Arabia Saudita al sur y al este, Irak al noreste y Siria al norte. También tiene una costa en el Mar Rojo, la cual es la boca del río Jordán, origen de la sequía. Ahora imagina que el río Jordán es como una tubería gigante que va desde el mar de Galilea hasta el mar Mediterráneo y que por esa tubería fluye agua. Antes, mucha agua pasaba por ahí, pero ahora solo queda muy poquita, como si fuera solo un chorrito. Además, los animales y plantas que viven en el río están desapareciendo a un ritmo muy rápido. Ojalá pudiéramos echarle la culpa a un hecho en específico y evitarlo a toda costa, para asegurar la vida de este cuerpo de agua durante muchos años más. Pero la triste realidad es que este río se seca más rápido que tinta sobre papel, debido a un montón de razones. Veamos cuáles son. Exceso de uso. Para empezar, los países que comparten el río, entre ellos Siria, Jordania e Israel, han utilizado demasiada agua del río para sus necesidades, como la agricultura, la industria y el consumo humano. Esto no solo ha reducido el caudal del río, sino que también ha afectado a las personas y animales que dependen de él. Pesca. Otra de las principales razones por la que el río Jordán se está secando es debido a la sobrepesca en el mar de Galilea, que es la fuente principal de agua dulce del río. Los pescadores han estado sacando demasiados peces del mar, lo que ha reducido la cantidad de agua que fluye hacia el río. Calentamiento global. Tampoco podemos dejar de mencionar el impacto que ha tenido el cambio climático hacia este río sobreexplotado. La falta de lluvia en la región debido al cambio climático ha disminuido el caudal del río y ha hecho que sea más difícil para los animales y plantas que viven en el río sobrevivir. Mano humana. Y por si no fuera suficiente todo lo anteriormente mencionado, la construcción de presas en el río Jordán también ha disminuido la cantidad de agua que fluye hacia él y ha afectado la ecología del río. La contaminación del río Jordán también es un problema importante, ya que tanto la contaminación industrial como la de residuos domésticos han afectado la calidad del agua y han dañado la vida acuática en el río. Rayos. Luego de saber todo esto, más bien es un milagro que aún quede un poco de agua en él. Consecuencias de la sequía. Debido a todas estas razones, sumadas a la alta tasa de evaporación y a la extracción de sales a través de estanques de evaporación por la industria, las aguas poco profundas del extremo sur del Jordán se han convertido en salinas. Por consecuencia, este cuerpo de agua ha perdido el 98% de su caudal histórico y podría secarse pronto si los países de la zona no toman medidas. Así es Israel, Siria y Jordania. Estoy hablando con ustedes. Es importante destacar que el flujo histórico del Jordán era de 1.300 millones de metros cúbicos al año, pero ahora apenas alcanza entre 20 y 30 millones de metros cúbicos anuales. Es decir, una alarmante cifra de 97,69% que ha desaparecido. Debido a tanta ausencia de líquido, este río considerado como un misterio histórico, ahora resulta aún más misterioso. Historia del Jordán.
Un río con tanta importancia histórica y religiosa, seguro que ha contribuido a que esté rodeado de incógnitas y leyendas desde hace siglos, tanto como para historiadores, religiosos y climatólogos, y seguramente ahora para ti también. Importancia religiosa. El Jordán es mencionado en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De acuerdo a este libro sagrado, se describe como Juan el Bautista bautizó a Jesús en sus aguas, lo que lo convierte en un lugar sagrado para los cristianos. Además, el río Jordán también es mencionado en otras religiones, como el judaísmo e islamismo, lo que contribuye a su importancia religiosa y mística. Historia antigua. Ahora, si no te consideras una persona creyente y te interesa más aprender sobre los relatos del pasado, el río Jordán también ha sido objeto de estudios por los historiadores debido a su importancia en el desarrollo de múltiples civilizaciones. Este ha sido utilizado como una importante ruta comercial y militar desde la antigüedad. Además, varios imperios y civilizaciones antiguas se asentaron en la región del río Jordán, lo que ha contribuido a la creación de mitos y leyendas en torno a él. Por ejemplo, la fantástica historia de la liberación de los israelitas. Según el famoso relato, después de pasar 40 años en el desierto, los israelitas llegaron a la orilla del río Jordán sin saber cómo cruzarlo. En ese momento, Dios le habló a Josué, el líder de los israelitas, y le dijo que debía cruzar el río Jordán con todo su pueblo. Josué les dijo a los israelitas que se prepararan y que siguieran al Arca de la Alianza, que era un objeto sagrado que contenía las tablas de la ley. Cuando los sacerdotes que llevaban el Arca de la Alianza entraron en el río Jordán, el agua se detuvo y se amontonó en un lado, dejando un camino seco para que los israelitas pudieran cruzar. Después de que todos cruzaron el río, los sacerdotes salieron del río Jordán y el agua volvió a fluir como antes. Pero muchos no creen que la historia haya terminado ahí y están seguros de que el Arca de la Alianza aún existe. Y es que esta no es solo considerada por los israelitas como un objeto muy poderoso, sino que también se creía que estaba directamente conectada con Dios. Se decía que el arca tenía la capacidad de hacer milagros, como detener ríos o derribar murallas. Por esta razón, el Arca de la Alianza era llevada en procesión en las batallas y se creía que proporcionaba protección divina. Sin embargo, después de la conquista de Jerusalén por los babilonios, en el año 587 a.C., el Arca de la Alianza desapareció y su paradero sigue siendo un misterio. A lo largo de la historia, ha habido muchas teorías y leyendas sobre dónde podría estar el Arca de la Alianza. Algunos creen que el arca fue llevada a Etiopía, donde se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de Sión, que se dice que alberga el arca. Otros creen que el arca fue escondida en algún lugar de Israel, y algunos han buscado el arca en lugares como el Templo de Salomón o el Mar Muerto. Debido a esto, muchos no han desperdiciado la inminente sequía del Jordán para ir en búsqueda de este místico objeto. Fenómenos naturales. Pero si prefieres apegarte a solo los hechos científicos, el río Jordán también ha sido objeto de interés por todos los apasionados de la ciencia, debido a sus peculiares características, lo que también ha llevado a la creación de mitos y leyendas en torno a él. Seguramente querrás saber algunas de ellas, así que aquí va, y te advierto que son tan locas que hasta incluyen extraterrestres. Una de las leyendas más extendidas en torno al Mar Muerto es su reputación como un lugar con propiedades curativas. Se cree que el agua y el barro del Mar Muerto contienen una alta concentración de minerales y sales, como el magnesio, el sodio y el calcio, que pueden ser beneficiosos para la piel y para aliviar el dolor en enfermedades reumáticas. La verdad es que eso podría llegar a creérmelo. Después de todo, está confirmado que la sal posee múltiples propiedades. Entre ellas destaca su efecto exfoliante y antiséptico. Ahora, la siguiente creo que necesitará un poco más de ayuda para convencernos. Se trata de la leyenda de los avistamientos de ovnis y extraterrestres en el Mar Muerto, una de las más intrigantes y misteriosas en torno a esta región. Según algunos informes, se han registrado avistamientos de ovnis en la zona desde la década de 1950 y se dice que el Mar Muerto es un lugar de gran actividad extraterrestre. Algunas personas creen que la alta concentración de minerales y sales en el agua y el barro del Mar Muerto puede tener un efecto magnético o energético, lo que atrae a los ovnis y a los extraterrestres. También se ha especulado que los extraterrestres están interesados en este río porque contiene información valiosa sobre la historia de la Tierra y su antigua civilización. De hecho, algunos testigos afirman haber visto objetos voladores no identificados moviéndose a gran velocidad sobre el mar,
mientras que otros han informado de extrañas luces que aparecen en el cielo nocturno. Uno de los más conocidos ocurrió en 1996, cuando un objeto volador no identificado fue visto flotando sobre el Mar Muerto por un grupo de turistas que se encontraban en la zona. Otro avistamiento interesante ocurrió en 2011, cuando un video de un objeto volador no identificado que flotaba sobre el Mar Muerto se volvió viral en las redes sociales. En el video se puede ver un objeto brillante que se mueve lentamente sobre el mar antes de desaparecer en el horizonte. Aunque algunos creen que el video es una falsificación o una broma, otros argumentan que es evidencia de la presencia de ovnis en la zona. A pesar de que algunos de estos avistamientos pueden explicarse por fenómenos naturales o por la actividad militar, muchos otros creen que son evidencia de la presencia de extraterrestres en la región. Algunos incluso han llegado a especular que los extraterrestres tienen bases en la zona y que están llevando a cabo investigaciones secretas del área. Pero esto no es lo único asombroso que se ha encontrado en el río Jordán. ¿Listo para ver más de todo lo que este extraño lugar esconde? Civilización antigua. En las orillas del río Jordán, el lugar donde estaba el lago Ula, en la era prehistórica, se encontraron más de 2 docenas de anzuelos hechos de huesos y piedras perfectamente tallados. Y no eran para jugar a la pesca, eran para pescar de verdad. Los arqueólogos están muy emocionados. Según ellos, estos artefactos fueron utilizados para la pesca durante un periodo de 10.000 años. 10.000 años, chicos. Eso es mucho tiempo para atrapar peces y otras criaturas acuáticas. Pero eso no es todo. Resulta que este sitio es único. Los arqueólogos encontraron otros objetos relacionados con la pesca que demostraron que las civilizaciones de esa época permanecieron en el lugar por un tiempo. Sin embargo, no construyeron ningún asentamiento, ya que el nivel de agua del lago prehistórico no era constante. Vaya, parece que sus problemas hidrológicos son desde la antigüedad. Los arqueólogos también explican que Israel y el levante mediterráneo están literalmente llenos de sitios del epipaleolítico, el tiempo de transición entre el pico de la edad de hielo y el comienzo de la agricultura en el neolítico. La mayoría de estos sitios están marcados por la ocupación de civilizaciones antiguas, pero el río Jordán es diferente. Ahí, las personas prehistóricas no construyeron un asentamiento, sino que utilizaron el río para explotar recursos acuáticos y semiacuáticos como moluscos, cangrejos, tortugas y anfibios. Sodoma y Gomorra. Producto de la escasa afluencia del agua de este río, se dio este maravilloso hallazgo, el cual además demuestra perfectamente que el que persevera alcanza. Después de décadas de búsqueda en la región del río Jordán, los arqueólogos finalmente han hecho un descubrimiento sorprendente: las ruinas de la ciudad bíblica de Sodoma. Sí, amigos, ese mismo lugar que se menciona en la Biblia como la ciudad del pecado. Sodoma y su ciudad vecina Gomorra son mencionadas en el libro del Génesis como 2 reinos ubicados en la llanura del Jordán, al norte de donde hoy se encuentra el Mar Muerto. Según la Biblia, eran lugares de tierras fértiles y formaban parte de una ruta comercial común. Sodoma se describe como una de las ciudades más grandes al este del Jordán, protegida por torres y altas y gruesas murallas. La historia de estas 2 civilizaciones es conocida en todo el mundo, ya que se dice que fueron destruidas por Dios debido a la maldad de sus habitantes. En particular, Sodoma se describe como una ciudad del pecado, donde la gente era malvada y corrupta. La ciudad fue destruida por fuego y azufre, y solo se salvaron algunos pocos habitantes justos. Vaya, qué buena suerte que eso ya no pasa. Los expertos que han investigado la zona aseguran haber encontrado los restos de esta ciudad de la Edad del Bronce, que coincide con la descripción que da el Antiguo Testamento de la urbe. De hecho, la ciudad era la más grande de la región y se cree que fue abandonada repentinamente en algún punto de la Edad de Bronce. Este descubrimiento no solo es emocionante, porque nos ayuda a entender mejor la historia de la región y la vida de las personas que vivieron allí hace miles de años, sino que también resulta especialmente significativo para los religiosos, quienes usan esta información para confirmar la veracidad de los relatos bíblicos. Restos humanos. Se trata de un descubrimiento increíblemente emocionante que podría cambiar nuestra comprensión de la historia humana para siempre. Un grupo de investigadores ha encontrado algo fascinante en el Valle del Jordán de Israel, una vértebra humana de 1,5 millones de años de antigüedad. Sí, lo has oído bien, un hallazgo que nos lleva a un pasado misterioso y desconocido. Pero eso no es todo. Según un estudio publicado en Scientific Reports,
El descubrimiento sugiere que la migración humana de África a Eurasia no fue un evento único, sino que ocurrió en varias oleadas. La primera oleada llegó a la República de Georgia hace unos 1,8 millones de años, mientras que la segunda se documentó en Ubaidiyya, en el Valle del Jordán, hace unos 1,5 millones de años. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la historia humana? ¿Qué más podemos descubrir sobre nuestros antepasados más antiguos? Ubaidiyya es uno de los lugares más intrigantes y misteriosos que demuestran esta dispersión. El yacimiento prehistórico es una ventana hacia nuestro pasado más antiguo y fascinante. Contiene una variedad de especies fósiles, como el tigre de dientes de sable, los mamuts y un búfalo gigante. Imagina salir por el pan en la antigüedad y toparte con una de estas viejas, pues seguramente los objetos de piedra y sílex que fueron hallados en estos yacimientos tienen algo que ver. Este descubrimiento nos lleva a un viaje fascinante y misterioso hacia nuestra historia más antigua. ¿Qué más podemos descubrir sobre los misteriosos orígenes de la humanidad? El futuro es emocionante e intrigante. Y así termina nuestra emocionante aventura. Ahora ya eres todo un experto del río Jordán. Y aunque tengamos toda esta información, lo más seguro es que aún no sabemos en su totalidad qué secretos se esconden debajo de su superficie. Espero que este video te haya encantado. Recuerda dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. No olvides dejar tu opinión acerca de este video. Te espero en la caja de comentarios. Nos vemos en una nueva aventura. Adiós.